Capítulo 2. Viaje al norte. Lupe abre la puerta y se queda muy sorprendida al encontrar a una mujer a la que nunca antes ha visto. Conoce a casi todo el mundo en su pueblo y si bien está segura de que esta señora no es alguien de su entorno, le resulta muy familiar. Es fácil darse cuenta de que su ropa es más elegante que la que usan las mujeres del pueblo. Y aunque tiene el pelo largo, como las demás, no lo lleva trenzado, sino recogido en la nuca. Mira a Lupe en silencio por un momento, pero muy pronto sonríe exclamando, «Lupe, eres Lupe, ¿verdad?». Y sin esperar a que le responda, la abraza con cariño. «Soy tu tía Consuelo, tu tía de California». En cuanto la oye, Lupe se siente segura, no solo porque se trata de alguien de su familia, sino porque habla igual que todos los del pueblo, aunque se la ve un poquito distinta. Asombrada y admirada de que su tía esté allí, sonríe, sin saber bien qué decir. Pero Consuelo se encarga de hablar por las dos. Primero le pregunta por la madre. Cuando la niña le explica que ha ido al mercado con sus hermanitos gemelos, acompañada por la hermana, la tía Rosalía, la mujer le sugiere que se sienten. «Lupe, estoy aquí para invitarte a venir conmigo a California. Sabes que soy la única hermana de tu padre». Su padre, nadie le ha hablado a Lupe de su padre en mucho tiempo. Unos años atrás, como muchos otros hombres del pueblo, su padre Juan se fue al norte. Había vendido la parcela de tierra de la familia para pagar el viaje y había prometido enviar dinero para que a todos les fuera mejor. Su plan era ir a Stockton, en California, a trabajar en los campos de espárragos. Dolores, la madre de Lupe, no quería que se fuera, pero él ya había tomado la determinación. Cuando recibió la primera carta de Juan desde California, Dolores se sintió muy reconfortada. Durante algún tiempo Juan envió dinero, pero después de algunos meses las cartas dejaron de llegar. Ni dinero, ni cartas, ni noticias. Como él había cruzado la frontera con los Estados Unidos sin los documentos adecuados, Dolores no podía esperar que volviera de visita. Pero no había contado con que la dejara sin recibir dinero ni noticias. Lupe extrañaba al padre, siempre tan lleno de vida y nunca demasiado cansado para llevarla en la espalda o para levantarla en el aire hasta casi tocar el techo de la casa. Extrañaba los maravillosos cuentos que él contaba cada noche. En sus historias, Juan era siempre el héroe, capaz de pelear con monstruos y de rescatar a quienes lo necesitaran. Más que nada, Lupe echaba de menos el dormirse escuchándolo tocar suavemente la guitarra. Esas canciones llenaban la casa y las noches de la niña de sueños maravillosos. Pero el padre se fue y la casa se volvió triste y silenciosa. Oía a su madre llorar por las noches. Aunque no le decía nada, Lupe sabía que tenía miedo de que estuviera enfermo o de que hubiera muerto. Toda la familia las ayudaba con algo. Unos les traían verduras de sus huertos, otros alimentos que compraba en la tienda. La madre de Lupe trabajaba para distintas personas, cepillando y lavando lana de ovejas recién trasquiladas y se esforzaba por encontrar otras tareas que contribuyeran a mejorar la situación, pero nunca tenía suficiente dinero, comida ni ropa. Cuando hacía casi 3 años que se había ido, uno de los vecinos del pueblo regresó de Stockton y contó que Juan ya no estaba en California. El hombre conocía a alguien que lo había visto en Chicago y corrían rumores de que tenía otra familia. Después de recibir esa noticia, Dolores se deprimió mucho. Dejó de buscar trabajo y lloraba todo el tiempo. Luego dejó de cocinar y mandaba a Lupe a la casa de su madre, Mercedes, para que ella le diera de comer. Pasadas unas cuantas semanas, cambió por completo y empezó a ocuparse de las tareas domésticas sin descanso.
Limpió a fondo todos los rincones de la casa y regaló hasta la última de las cosas del marido que todavía quedaban ahí. Un viejo par de zapatos, algunas camisas gastadas. Al final se dedicó a buscar empleo con determinación y lo consiguió con uno de los tejedores de alfombras de más éxito, que la contrató para que lo ayudara a preparar la lana. Desde entonces, Lupe casi no veía a la madre, que salía muy temprano por la mañana y no regresaba hasta el anochecer. La niña hacía todas las comidas en la casa de su abuelita. Le parecía que la madre no deseaba verla, como si ella fuera una cosa más que su padre hubiera dejado olvidada y que solo le traía recuerdos dolorosos del pasado. Un día, 2 años después, al regresar de la escuela, la madre mirándola apenas le dijo: «Este es Felipe, tu nuevo padre». El hombre también la miró apenas. Era evidente que la madre estaba feliz. Pasaba más tiempo en la casa y Lupe comía ahí, en lugar de hacerlo con la abuela. Solo que su casa ya no se sentía como un verdadero hogar. Un año más tarde, Dolores dio a luz mellizos. El nacimiento de los hermanitos fue una de las cosas más gratas que le había ocurrido a Lupe desde hacía mucho. Le encantaba lo suaves y hermosos que eran los bebés y se maravillaba con sus manitas y piecitos. Los cuidaba con mucho cariño y no le importaba tener que lavar sus ropitas y darles de comer. Verlos crecer y observar los pequeños cambios que se producían en ellos cada día la llenaba de entusiasmo. Y como compartía con la madre el cariño por los pequeñines, parecía que entre ellas se estaba desarrollando un nuevo lazo de afecto. Algunas veces Dolores tenía algún detalle especial para su hija. Le cepillaba el pelo, le cocinaba alguno de sus platillos favoritos o le hacía una blusa nueva. Pero esos momentos eran pocos y Lupe añoraba cuánto disfrutaba antes de la partida del padre cuando su madre le enseñaba a bordar. Cómo conversaban sobre tantas cosas y especialmente el orgullo que le demostraba cada vez que llevaba buenas notas de la escuela. Algunas noches en que no lograba dormirse, sentía que ya no era hija de su madre. Le parecía que estaba convirtiéndose en su amiga, nada más. 2 veces al año, en Navidad y en su cumpleaños, a Lupe le llegaba un paquete desde los Estados Unidos. No era nunca de su padre, sino de una tía que no conocía. Gracias a esos paquetes, Lupe tenía vestidos, faldas, camisetas, medias y zapatillas de deportes nuevos. Hoy, esa tía desconocida está sentada frente a ella, sugiriéndole llevarla a California. Tu prima Margarita, mi hija, tiene tu misma edad. Las dos pueden jugar e ir juntas a la escuela y te será muy provechoso aprender inglés. Esas palabras sorprenden a Lupe y le causan un profundo dolor. Irse del pueblo significa despedirse de los mellizos. Es dejar atrás a muchas otras personas también, sobre todo a su bondadosa abuelita y a sus otros familiares, como lo ha hecho su padre. Pero la invitación también representa escapar del sentimiento desconcertante de ser una extraña en su propia casa. Ya no es una niñita, va a cumplir 11 años y en su casa ya hay otra familia. Siempre se ha sentido incómoda frente al padre de los gemelos y sabe que a él le ocurre algo similar, sobre todo siempre que discuten con su mujer. Lupe comprende que ha ayudado a la madre de muchas maneras, pero quizá ha llegado el momento de irse. Y en lo más profundo del corazón guarda la esperanza de encontrar al padre. Cuando Consuelo termina de explicarle que su esposo, el tío Francisco, también se alegraría mucho de tenerla en su casa y después de enumerarle todas las cosas que podría ver en California, Lupe interroga, sorprendida de ser capaz de hacer una pregunta tan directa.
¿Sabes dónde está mi padre? Le parece que la tía ha estado esperando esa pregunta, porque le contesta inmediatamente, sin vacilar. No, Lupita, es muy doloroso, pero no sé dónde está. Yo llevaba varios años ya en los Estados Unidos, antes de que él decidiera marcharse a California. No sé por qué no me buscó. Quizá pensó que yo le recordaría cuánto le había recomendado estudiar, que le había aconsejado que esperara antes de casarse, o quizás tenía miedo de que le preguntara por qué había vendido nuestra tierra sin decírmelo. Cuando decidió irse al norte, yo hubiera podido ayudarlo. Ya estaba casada y Francisco es una persona bondadosa. Pero no me enteré que Juan se había ido, hasta que uno de los hermanos de tu madre me escribió para preguntarme por él. Y nunca he tenido noticias suyas. Lo siento tanto. Mientras escucha a la tía, a Lupe se le llenan los ojos de lágrimas. Viéndola así, Consuelo añade: es muy doloroso para todos que no se haya comunicado con nadie, y tiene que ser especialmente duro para ti. Pero, Lupita, la vida de las personas indocumentadas puede ser muy difícil, sin saber nunca si van a conseguir trabajo, siempre con miedo de que las autoridades de inmigración las arresten. Vivir con tanto temor las lleva a veces a hacer cosas que de otro modo no harían. Lupe se seca las lágrimas con el dorso de la mano. La tristeza que transmite la voz de la tía le ha permitido expresar su propio dolor secreto. Una de las cosas más duras con relación a la ausencia del padre ha sido el no poder hablar sobre él con nadie. ¿Y qué dice mi madre? ¿Has hablado con ella? No, Lupe, quería preguntarte a ti primero, contesta Consuelo y añade, pero hay una persona con quien sí he hablado. Antes de venir a verte, fui a visitar a tu abuela Mercedes. Ella piensa que es una buena idea. Te quiere mucho, Lupe, y aunque le dará pena verte marchar, está segura de que es lo mejor para ti. Lupe piensa en su abuelita, que durante mucho tiempo fue la única presencia constante en su vida, su refugio cuando su madre salía. No solo la alimentaba, sino que le demostraba cariño de muchas maneras. A menudo, cuando Lupe llegaba a la escuela por la tarde, le tenía preparada alguna golosina y todos los días quería saber lo que había aprendido. Algunas veces, en especial si la madre se demoraba en ir a recogerla, le contaba cuentos maravillosos que siempre la dejaban encantada, aunque ya los hubiera oído. Últimamente, sin embargo, la abuelita no ha estado muy bien de salud y se ha ido a vivir a la casa de uno de los hijos. Ahí hay muchos niños pequeños y los primitos de Lupe la mantienen ocupada. Si mi abuelita piensa que está bien, creo que me gustaría ir, dice Lupe con una voz tan suave que su tía apenas puede oír las palabras. Pero una tímida sonrisa confirma que ha aceptado la invitación. Consuelo ha hecho planes para los trámites necesarios. Trabaja ocasionalmente para una señora que viaja a México con frecuencia y que en esta oportunidad le ha pedido que la acompañe. El hermano de esa señora tiene un empleo en el consulado de los Estados Unidos en la Ciudad de México y como los tíos de Lupe son ciudadanos estadounidenses, se han ofrecido a conseguirles una visa de estudiante para Lupe. La idea de que su hija viaje a los Estados Unidos es una sorpresa para Dolores, pero después de hablar con la madre, está de acuerdo en dejar que vaya. Se dedica a hacerle un vestido de orogandi, el vestido que la niña se empeñará en usar su primer día de clases en California. Con ese vestido, Dolores desea demostrarle cuánto la quiere. Usarlo será para Lupe el modo de honrar a su madre. En esta extraña escuela nueva, que bien pudiera estar
en otro planeta, Lupe afirmará que su madre sigue ocupando el lugar profundo en su corazón.